La directora del asilo me miró con esa lástima que se aprende a reconocer cuando ya nadie te trata como persona, sino como un problema resuelto. Me habían dejado ahí un martes por la mañana, con 2 maletas viejas y una bolsa de plástico con mis medicamentos. Mis 3 hijos se fueron antes de que yo terminara de sentarme en la cama. Me llamo Elena. Tengo 67 años. Fui maestra de primaria durante 34 de ellos, y crié sola a mis hijos desde que su padre nos dejó cuando el menor tenía 5 años. No me quejo de haberlo hecho sola, me quejo de haberlo hecho tan bien que se olvidaron de que alguien lo hizo. El cuarto olía a desinfectante de pino y a algo más difícil de nombrar, ese olor que tienen los lugares donde la gente espera sin saber exactamente qué espera. Había una ventana pequeña con vista a un jardín descuidado, una cama con colchón de hule espuma, un velador de madera con una lámpara de foco pelón, y yo, sentada en la orilla del colchón con las manos sobre las rodillas, escuchando cómo el motor del carro de mi hijo mayor se alejaba por la calle. 3 días antes me habían reunido en la sala de la casa que yo pagué, la casa donde los bañé cuando eran chiquitos, donde les hice la tarea de matemáticas, donde lloré sola cuando se fueron a la universidad. Mi hijo mayor, Rodrigo, llegó con su esposa Fernanda y una carpeta de documentos que ninguno de los dos me explicó bien. Mi hija Marcela llegó tarde, oliendo a perfume caro, con esa sonrisa que pone cuando quiere que algo parezca buena idea sin serlo. Y mi hijo menor, Tomás, ni siquiera se sentó. Se quedó parado junto a la puerta como si tuviera prisa de irse antes de empezar. «Mamá», dijo Rodrigo acomodándose los lentes, «hemos estado hablando mucho entre nosotros y creemos que lo mejor para ti, en este momento de tu vida, es un lugar donde puedas estar bien atendida. Tienes la rodilla, tienes la presión. Nosotros trabajamos, los niños tienen escuela. No podemos darte la atención que mereces». «La atención que merezco», repetí, como si las palabras fueran en otro idioma. Fernanda, la esposa de Rodrigo, esa mujer que nunca me ha dirigido la palabra sin que haya algo que necesite, se apresuró a abrir la carpeta. «Ya hasta lo cotizamos, suegra. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Tiene jardín, actividades, enfermeras todo el día. Va a estar mucho mejor que aquí sola». «Sola», dije. «¿Y quién me dejó sola?» «Mamá, no empieces», dijo Marcela mordiendo el interior de su mejilla. Tomás siguió callado junto a la puerta. Les pregunté si podía pensarlo. Me dijeron que ya estaba decidido. Me dijeron que el lugar tenía lugar disponible solo esa semana. Me dijeron que era por mi bien. Esa frase, por tu bien, es la más cruel del idioma cuando la dice alguien que no te ha preguntado qué quieres. Así que ahí estaba yo, en esa cama, con mis 2 maletas, con mis medicamentos en bolsa de plástico, escuchando el jardín descuidado. La primera noche no dormí. Me quedé mirando el techo, que tenía una mancha de humedad en forma de cosa indefinida, y pensé en todas las noches que no dormí por ellos. Las fiebres de Rodrigo a los 8 años, cuando la temperatura no bajaba y yo le ponía paños fríos hasta el amanecer. El accidente de Tomás en la moto, cuando me avisaron a las 2 de la mañana y manejé 40 minutos al hospital temblando. El aborto de Marcela, que nadie más supo, y que lloró en mi hombro 3 noches seguidas. Yo estuve, siempre estuve. Y ahora ellos habían encontrado la forma de estar sin estar. Al día siguiente, en el desayuno del asilo, me senté en la mesa que me asignaron. Había otras 4 personas. Una señora que no habló en todo el desayuno, un señor que preguntó 3 veces si era jueves, y 2 mujeres de edad similar a la mía que se saludaron con la confianza de las que llevan tiempo ahí. Una de ellas me miró cuando me vio revolver el café sin tomarlo. «¿Primera semana?», me preguntó. «Sí», respondí. Asintió como quien reconoce algo sin necesidad de explicarlo. Se presentó como Consuelo. Me dijo que llevaba 8 meses en el lugar, que su familia vivía en Guadalajara, que la visitaban en Navidad, a veces. «¿Y usted qué hacía?», me preguntó. «Maestra Die». «Pues yo era notaria», respondió ella acomodando su taza con una precisión que tenía algo de costumbre profesional. 41 años de notaría pública. «Ahora mis hijos dicen que ya me cansé suficiente». Nos miramos un momento. Había algo entre las dos que no necesitó más palabras para entenderse.
Los días siguientes pasaron con esa lentitud particular de los lugares donde el tiempo no tiene para dónde correr. Tomé mis medicamentos. Hice los ejercicios de la rodilla que mandaba el fisioterapeuta. Llamé a Rodrigo 2 veces. La primera vez no contestó. La segunda vez contestó Fernanda y me dijo que él estaba en junta. Le pregunté cuándo vendrían a visitarme. Me dijo que en cuanto pudieran, que la semana estaba muy cargada. ¿Cuándo fue la última vez que mi semana estuvo cargada de ellos?, pensé. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de mis hijos tuvo que esperar porque yo estaba ocupada con algo que no fuera ellos? Consuelo y yo empezamos a tomar el café juntas cada mañana. Era una mujer de pocas palabras, pero de palabras exactas. Cuando hablaba, lo que decía tenía peso. Una tarde, mientras caminábamos despacio por el jardín descuidado, le conté lo que había pasado. Las maletas, la carpeta de Fernanda, la puerta donde Tomás no se sentó. Le conté también lo de la casa. La casa que compré en 1998 con mis ahorros de 15 años y un crédito del ISSSTE que tardé 12 años en pagar. La casa donde mis hijos crecieron y que, hasta donde ellos sabían, era de todos. Porque yo nunca les dije que no. Porque yo nunca levanté la voz para decir, esto es mío, no de ustedes. Porque una madre buena no hace esas cosas. Consuelo se detuvo junto a una bugambilia que crecía sin que nadie la podara. ¿Tiene las escrituras?, me preguntó. En mi casa, respondí. En el cajón de arriba del closet de mi cuarto, en un folder azul marino. ¿A nombre de quién están escrituradas? A mi nombre, dije. Solo al mío. Consuelo me miró con una expresión que no era sorpresa, sino confirmación de algo que ya había calculado. ¿Sus hijos saben eso? Me quedé callada un momento. Rodrigo siempre asumió que la casa era de todos, por costumbre, por inercia. Nunca le dije que no, nunca le dije que sí. Simplemente, nunca hablamos de eso, porque hablar de esas cosas parecía una ingratitud, una desconfianza. Las madres buenas no hablan de escrituras con sus hijos. Creo que no, respondí. Consuelo asintió despacio. Entonces tiene usted más de lo que cree, dijo, y lo que tiene vale más de lo que imagina. Esa noche sí dormí, pero no de alivio. Dormí de algo que tardé en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía. Pensamiento en movimiento. Llamé a Marcela al día siguiente, a las 9 de la mañana, cuando sabía que ya estaría despierta pero todavía no habría salido. Contestó al tercer timbrazo con voz de quien esperaba otra cosa. ¿Qué pasó, mamá? Nada, hija. Quería saber si este fin de semana podían venir a visitarme, traerme algunas cosas que olvidé. ¿Qué cosas? Hay un folder azul en el cajón de arriba del closet de mi cuarto, y también mi agenda de teléfonos, la de pasta negra que está en el escritorio. ¿Para qué quieres eso? Para tener mis cosas, Marcela. Uno necesita sus cosas. Hubo una pausa breve, de esas que dicen más que lo que sigue. Este fin de semana está muy complicado, mamá. Tenemos lo de los niños. ¿No puede Tomás llevártelo? Llámenme cuando puedan, dije, y colgué antes de que la pausa siguiente fuera peor. Consuelo y yo habíamos hablado esa mañana antes de mi llamada. Me preguntó si tenía abogado. Le dije que no, que nunca lo había necesitado. Me dijo que ella conocía a uno, un muchacho joven que había hecho sus prácticas en su notaría hace años, serio y de palabra. Me dijo que si yo quería, ella podía llamarle. ¿Para qué quiero un abogado?, le pregunté. Para que sus hijos sepan con quién se están metiendo, respondió ella, y tomó su café con la calma de quien ya ha visto muchas escrituras firmadas deprisa sin leerlas. 2 días después, Tomás apareció. Solo, sin avisar, un miércoles por la tarde. Traía el folder azul y la agenda de pasta negra en una bolsa de mandado. Me los entregó en la entrada sin pasar adentro. Aquí está lo que pediste, dijo. Gracias, hijo, respondí. Hubo un silencio incómodo. Tomás miró hacia el jardín, luego hacia sus zapatos. ¿Cómo estás?, preguntó, pero lo preguntó de la forma en que se pregunta cuando no se quiere saber la respuesta, sino terminar la pregunta. Bien, dije. Adaptándome. Asintió. Dijo que tenía que irse. Se fue. Me quedé parada en la entrada con el folder azul en las manos. Adentro estaban las escrituras de la casa. Mi nombre, solo el mío.
2 firmas de testigos que ya no recordaba, el sello notarial. 38 metros cuadrados de terreno y 112 de construcción a nombre de Elena Gutiérrez, viuda de Medrano. También estaba la agenda. La abrí en la letra G. Licenciado Germán Arroyo, el abogado del sindicato que me ayudó hace años con un problema de mis prestaciones magisteriales. Hombre derecho, discreto. Sabía que seguía activo, porque cada año mandaba una felicitación de fin de cursos, aunque yo ya me había jubilado. Una costumbre de los que no olvidan de dónde vienen. Lo llamé esa misma noche desde mi cuarto, con la puerta cerrada y la voz baja. Licenciado Arroyo, le dije cuando contestó. Soy Elena, la maestra, la del sindicato de 2011. Doña Elena, respondió sin dudarlo. ¿Cómo no la voy a recordar? ¿En qué le puedo servir? Necesito asesoría, licenciado. Tengo una situación familiar que no sé bien cómo manejar, pero creo que hay cosas que son mías y que mis hijos no saben que son mías. Cuénteme, dijo. Le conté. Todo. El martes con las maletas, la carpeta de Fernanda, las llamadas sin respuesta, el folder azul con las escrituras, el departamento donde vivía Rodrigo, que yo le había prestado cuando se casó porque el edificio estaba a 2 cuadras de su trabajo y era mío, comprado también con ahorros del magisterio. El local donde Marcela tenía su salón de belleza, en la planta baja de ese mismo edificio, por el que nunca me había pagado un peso de renta porque era de mamá y mamá no cobra. Y la casa grande, la que ellos llamaban de todos, que tenía solo mi nombre en el papel que importa. El licenciado Arroyo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio de los que piensan, no de los que dudan. Doña Elena, dijo finalmente. ¿Sus hijos firmaron algún contrato de comodato o de préstamo de uso cuando se instalaron en sus propiedades? No, dije. Nunca creí necesario. Entonces están en sus propiedades sin título legal ninguno. Lo que usted tiene se llama posesión precaria tolerada, y usted, como propietaria, puede revocarla cuando quiera con un aviso formal. Respiré despacio. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Significa que la viejita que ellos dejaron en el asilo tiene las llaves de sus vidas, doña Elena, y ellos no lo saben. Lo que siguió no fue impulsivo. Consuelo me había dicho una tarde que la impulsividad es lujo de quien no tiene razón. Yo tenía razón, así que me tomé una semana. Una semana de desayunos con ella, de caminar despacio por el jardín de la bugambilia, de dormir con el folder azul en el velador como quien duerme con la conciencia tranquila por primera vez en mucho tiempo. En esa semana no llamé a ninguno de mis hijos. Ellos tampoco llamaron. 7 días sin una llamada, sin un mensaje, sin un ¿cómo amaneciste? Era el primer miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes de mi vida adulta en que no existí para mis propios hijos. Y lo que sentí, debajo del dolor, fue algo que tardé en nombrar: claridad. El licenciado Arroyo vino al asilo un jueves. Llegó puntual, con su portafolio de piel café y sus lentes de armazón gruesa. Consuelo nos prestó la sala de visitas donde había menos ruido. En 2 horas revisamos todo, las escrituras, el contrato verbal que nunca existió, los recibos de predial a mi nombre, los pagos de luz, agua y mantenimiento que yo hacía desde mi pensión del magisterio sin que nadie me lo pidiera ni me lo agradeciera. Al final, el licenciado acomodó los papeles en una pila prolija. ¿Quiere que enviemos los avisos esta semana?, preguntó. El viernes, dije. Quiero que les lleguen un viernes por la tarde, cuando ya no puedan hacer nada hasta el lunes. El licenciado Arroyo sonrió apenas, de ese modo que tienen los abogados buenos cuando reconocen a alguien que por fin está pensando bien. El siguiente viernes, a las 4 de la tarde, 3 sobres blancos salieron por mensajería certificada. Uno para Rodrigo y Fernanda, en el departamento del edificio. Uno para Marcela, en el salón de belleza de la planta baja. Uno para Tomás, que vivía en casa rentada, pero era quien había organizado toda la operación del asilo y cuyo nombre figuraba como contacto familiar en mis documentos del lugar. Los sobres decían, con la letra formal del licenciado Arroyo, que la propietaria de los inmuebles había iniciado una revisión de uso y ocupación de sus bienes raíces, que en un plazo de 30 días
¿Se formalizarían contratos de arrendamiento a precio de mercado o se procedería a la recuperación de la posesión? Que cualquier duda podía canalizarse al licenciado Germán Arroyo, con número de teléfono y dirección de su despacho. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café con Consuelo en el jardín, mi teléfono vibró 4 veces seguidas. No contesté ninguna. Consuelo me miró por encima de su taza. ¿Ya empezó?, preguntó. ¿Ya empezó?, confirmé. Rodrigo llegó al asilo el mismo sábado, antes del mediodía. No venía solo, traía a Fernanda y a Marcela. Tomás llegó 10 minutos después en su carro, estacionándose de golpe. Los vi llegar desde la sala de visitas donde Consuelo y yo habíamos pedido que nos avisaran cuando llegara alguien a verme. No salí a recibirlos. La directora los hizo esperar. Cuando entré a la sala, caminando despacio con mi bastón que en realidad ya casi no necesitaba pero que ese día decidí traer, los encontré de pie, apretados, con los sobres en la mano. Rodrigo tenía la cara del color que pone cuando está tratando de no gritar. Fernanda había cruzado los brazos. Marcela se mordía el labio. Tomás miraba el suelo. Me senté frente a ellos. Tomé mi tiempo para acomodarme. No dije buenos días, ni hola, ni cómo están. Esperé. Mamá, habló Rodrigo primero. ¿Esto qué es? Me llegó un sobre de un abogado diciéndome que tengo que firmar un contrato de renta o desalojar el departamento donde vivo. Ese departamento es nuestro. Papá nos lo dejó. ¿Tu papá?, dije. Se fue cuando Tomás tenía 5 años y lo último que nos dejó fue una deuda de la camioneta. Ese departamento lo compré yo en 2003 con el fondo de mi Fobiste y está en mis escrituras, que están en ese folder azul que Tomás me trajo muy amablemente la semana pasada. Rodrigo parpadeó. Pero siempre dijiste que era de la familia. Nunca dije eso. Nunca lo firmé. Nunca lo escrituré a nombre de la familia. Ustedes asumieron. Y yo los dejé asumir porque quería que estuvieran bien. Ese fue mi error, y no el de ustedes. Mamá, intervino Marcela con la voz que usa cuando quiere parecer razonable, entiendo que estás enojada por lo del asilo. Podemos hablar de eso, pero no puedes mandarnos cartas de abogados como si fuéramos desconocidos. Somos tu familia. La familia, dije, no deja a su madre en un asilo un martes por la mañana con 2 maletas y se va antes de que ella termine de sentarse en la cama. Nadie respondió eso. Era por tu bien, dijo Fernanda, y pronunció esas palabras con una seguridad que me sorprendió viniendo de alguien que no tiene derecho a decidir qué es mi bien. La miré directamente. En 14 años de que Rodrigo me la presentó, nunca le había sostenido la mirada así. Fernanda, le dije con calma, usted no es mi hija, y le agradecería que en las conversaciones sobre mi vida dejara el lugar a quienes sí lo son. Fernanda abrió la boca y la cerró. En ese momento, Consuelo entró a la sala. No lo habíamos planeado así, pero tampoco lo habíamos evitado. Venía con 2 tazas de café, una para ella y una para mí, con esa tranquilidad de quien no necesita permiso para estar en ningún lugar. Mis hijos la miraron sin saber quién era. Ella se sentó a mi lado como si lo hiciera siempre. Les voy a explicar sus opciones, dije, porque los conozco y sé que sin opciones claras entran en pánico y el pánico no ayuda a nadie. Opciones 1. Firman contratos de arrendamiento con el licenciado Arroyo. El precio es el del mercado en la colonia, que pueden consultar en cualquier portal inmobiliario. El pago es puntual, el primero de cada mes, sin excusas y sin préstamos. Rodrigo hizo amago de interrumpir. Levanté la mano. Opción 2. Desalojan en 30 días y yo decido qué hago con los inmuebles. Tengo 3 opciones ahí también. Rentar a desconocidos, vender o donar a la fundación de la escuela donde di clases 34 años. Cualquiera de las 3 me parece bien. ¿Donar?, dijo Marcela. Con mi salón adentro, mamá. Tu salón, dije. Está en mi local. Y en 30 años de ir a cortarme el cabello a otro lado para no mezclar familia con negocios, nunca te cobré un centavo de renta. Eso se termina ahora. Tomás habló por primera vez desde que llegó. Lo hizo mirando el suelo todavía, con la voz baja de quien sabe que no tiene argumento. Mamá, ¿esto lo estás haciendo porque te sentiste mal por lo del asilo? Me quedé mirando a mi hijo menor. El que aprendió a leer conmigo. El que se subió al camión por primera vez del mi mano.
el que lloró escondido en el baño cuando terminó con su primer novia y pensó que yo no escuché, pero sí escuché. Lo estoy haciendo porque me dejaron sola un martes, dije. Y me di cuenta de que llevan años haciéndolo, solo que antes no era tan evidente. Rodrigo se pasó la mano por el cabello. Fernanda había dejado de cruzar los brazos y ahora los tenía caídos, lo cual en ella significaba derrota. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Rodrigo. Que firmen los contratos, dije. Que paguen lo que deben pagar. Que aprendan que el amor no es gratis ni el espacio tampoco. Y que vengan a visitarme. No porque el contrato lo diga, sino porque soy su madre, y estoy aquí y tengo 67 años, y puede ser que no tenga 67 más. Marcela se limpió los ojos con el dorso de la mano. No lloraba todavía, pero estaba cerca. ¿Y si no queremos quedarnos en el departamento con contrato?, dijo Rodrigo, con ese tono de quien tantea terreno. Entonces te vas y yo rento. Hay mucha gente que sí quiere vivir ahí y que sí puede pagar. Consuelo tomó su café sin meterse. Su presencia sola decía algo. Esta mujer no está sola. Esta mujer tiene quien la escuche. Y eso cambia todo. Mis hijos se fueron esa tarde sin firmar nada, pero sin el portazo que yo habría esperado. Salieron callados, uno detrás del otro, con los sobres en la mano. Rodrigo fue el último en salir y se detuvo un segundo en la puerta. No sabía lo de las escrituras, dijo. Nunca lo pregunté. Nunca preguntaste muchas cosas, hijo, respondí. Cerró la puerta sin portazo. Eso también era algo. Consuelo y yo cenamos juntas esa noche en la mesa de siempre. Ella pidió sopa de fideo y yo caldo de pollo que estaba aguado pero caliente. Afuera llovía de esa manera suave que tiene la lluvia cuando no tiene prisa. ¿Cree que van a firmar?, me preguntó. Sí, dije, porque no tienen otra opción real. ¿Y si se enojan y no vuelven a venir? Entonces aprenderé a vivir con eso, respondí. Pero ya aprendí a vivir con ellos viniendo solo en Navidad. Lo otro no puede ser mucho peor. Consuelo asintió. En 12 días, los 3 contratos estaban firmados. Rodrigo negoció un descuento del 10% argumentando que llevaba años manteniendo el departamento. El licenciado Arroyo le mostró los recibos de mantenimiento que yo había pagado y el descuento desapareció de la conversación. Marcela firmó sin condiciones, pero tardó 2 días más en hacerlo. Creo que porque necesitaba tiempo para digerir que su salón de belleza tenía ahora un costo real. Tomás firmó el primero, sin regatear. Y eso me dijo algo de él que no esperaba. El primer depósito llegó el 1 del mes siguiente. 3 notificaciones bancarias en mi teléfono, una tras otra, como fichas de dominó cayendo en orden. Me permití llorar esa mañana. No de victoria, sino de algo más complicado. Lloraba por las noches que no dormí, por los años que di sin pedir nada, por la mujer que aprendió demasiado tarde que darlo todo sin condiciones no es generosidad, es una forma de enseñarles a no valorar nada. También lloraba porque mis hijos no eran malos. Eran lo que yo había construido, con todo el amor y todos los errores que implica construir personas. Lo que siguió fue más lento que una carta de abogado, pero más profundo. Rodrigo empezó a llamar los domingos. No todos los domingos, pero algunos. Las primeras llamadas eran incómodas, de 5 minutos, de esas donde ambos saben que están aprendiendo a hablar de nuevo. Después fueron más largas. Me contó que Fernanda había dicho, en una discusión que yo nunca supe, que él nunca había aprendido a valorar lo que tenía porque siempre se lo habían dado, que eso lo había estado pensando mucho. Marcela vino a verme un sábado sin avisar. Traía tamales en una bolsa de tela y flores de cempasúchil que no venían al caso en esa época del año, pero que olían bien. Se sentó en mi cuarto y me contó que había estado pensando en cuando era chica y yo la llevaba a la escuela en camión porque no teníamos carro, y que siempre llegábamos a tiempo, siempre, sin importar el clima ni el tráfico. Que nunca entendió cómo lo lograba yo sola, que ahora, con sus 2 hijos y su marido y el salón, a veces no podía ni llegar a tiempo a una cita y se preguntaba cómo lo había hecho yo. Haciéndolo, le dije. No había más secreto. Tomás fue el que más me sorprendió. Un martes, sin ser día especial, apareció con una caja de herramientas y me preguntó si había algo roto en mi cuarto que necesitara arreglarse. Le señalé la lámpara que parpadeaba y la persiana que se atascaba. Tardó 40 minutos en arreglarlo todo. Cuando terminó,
Se lavó las manos en el baño pequeño de mi cuarto y se sentó en la silla junto a la ventana. «Mamá», dijo, «te debo una disculpa». «Sé que me la debes», respondí. No debí dejar que Rodrigo y Fernanda llevaran todo. Yo sabía que no estaba bien, pero es más fácil seguir la corriente que ir contra ella. «Lo sé, hijo. Por eso lo que hiciste me dolió más que lo que hicieron ellos». Nos quedamos callados un momento. Afuera en el jardín alguien había empezado a podar la bugambilia finalmente. «¿Cuándo te vas a salir de aquí?», me preguntó. «Cuando yo decida», dije. Consuelo seguía siendo mi compañera de café. Ella no tenía la misma historia que yo. Sus hijos vivían lejos, y la distancia era geográfica, no de carácter. Pero entendíamos juntas algo que no siempre se entiende en voz alta, que llegar a cierta edad no significa volverse invisible, sino que otras personas deciden mirarte menos. Y que uno puede decidir no quedarse esperando a que te miren. Un mes después del primer depósito, el licenciado Arroyo me llamó para decirme que había revisado mis documentos con más calma y que había encontrado algo que yo había olvidado completamente. El fondo de retiro del magisterio tenía, desde 2015, una bolsa de ahorro voluntario que nunca había tocado. Con los intereses acumulados, era una cantidad que me dejó en silencio unos segundos. «¿Cuánto?», pregunté cuando pude. Me lo repitió. Me senté en la cama de mi cuarto del asilo, con el teléfono en la oreja, y miré el jardín donde la bugambilia ya empezaba a verse menos descuidada. Eso más las rentas mensuales me alcanzaba para muchas cosas. Para salirme del asilo si quería, para rentar un departamento pequeño en una colonia tranquila donde pudiera caminar al mercado y conocer a los vecinos y tener mis cosas en mis cajones, para vivir, no para esperar. Consuelo me escuchó esa tarde con su calma de siempre. «¿Ya sabe qué va a hacer?», me preguntó. «Sí», dije. «Pero primero quiero que mis hijos sepan que lo que hago lo hago porque quiero, no porque me sobra o porque me falta. Quiero que entiendan la diferencia». «¿Y cuál es la diferencia?». «Que sobrar o faltar depende de lo que otros te dan. Querer depende de ti». Consuelo sonrió por encima de su taza. Era la sonrisa de quien lleva 41 años de notaría y ha visto firmar muchos documentos y sabe que los únicos que importan de verdad son los que uno firma consigo mismo. Los llamé a los tres juntos, en conferencia, un domingo por la mañana. Les dije que me iba a salir del asilo el siguiente mes, que había encontrado un departamento en la colonia del Maestro, a 10 minutos de la escuela donde di clases, que tenía un cuarto para mí, uno para visitas y una pequeña terraza donde iba a poner macetas, que iba a usar mi ahorro y mis rentas para vivir bien, no para sobrevivir, que si querían visitarme iban a ser bienvenidos, pero con aviso, con respeto y sin la actitud de quien hace un favor. Rodrigo dijo que estaba bien. Marcela preguntó si podía ayudarme a decorar la terraza. Tomás preguntó la dirección. También les dije que iba a usar parte del dinero para una cosa más. La escuela donde trabajé 34 años tenía una biblioteca que necesitaba renovación desde 2018. Me había reunido con la directora la semana anterior, en una visita que pedí yo sola, sin decirle a nadie. Le propuse financiar la renovación completa, estantes nuevos, libros actualizados, 2 computadoras y una sala de lectura con sillas cómodas para los niños que se quedaban a leer después de clases porque en sus casas no había silencio. La directora me preguntó por qué quería hacerlo. «Porque aprendí que el dinero que no se mueve no sirve», le dije. «Y porque esos niños merecen un lugar donde alguien haya pensado en ellos». El día que me fui del asilo, Consuelo me esperó en la entrada. Traía una caja de chocolates de esos que vienen en papel dorado y una tarjeta escrita con su letra precisa de notaria. En la tarjeta decía, «Para Elena», que llegó pensando que había perdido todo y se fue sabiendo que tenía más de lo que cabía en 2 maletas. La abracé. Ella se dejó abrazar con esa rigidez cariñosa de las personas que no están acostumbradas a los abrazos, pero que los reciben bien cuando vienen de alguien que los da en serio. Le prometí que volvería a visitarla. Ella dijo que le parecía bien. Que desayunáramos el siguiente miércoles en el café de la esquina de su calle, porque ya era tiempo de salir del jardín descuidado, aunque la bugambilia ya estuviera mejor. El departamento de la colonia del Maestro huele a pintura nueva y a macetas que todavía no tienen tierra. Tiene una ventana grande en la sala que da hacia una calle tranquila, donde pasan señoras con sus bolsas de mandado y niños con sus mochilas.
Tengo mis cosas en mis cajones. Tengo mi agenda de pasta negra en el escritorio. Tengo el folder azul en el cajón de arriba del closet, en su lugar de siempre. Mis hijos vienen los domingos. No todos los domingos, pero la mayoría. Rodrigo aprendió a llamar antes de llegar. Marcela trajo plantas para la terraza y tardó toda una mañana en acomodarlas, preguntándome cuáles quería dónde. Que es la primera vez en mucho tiempo que alguien me pregunta ¿qué quiero yo? Tomás arregló una llave que goteaba sin que yo se lo pidiera. No somos una familia perfecta. Nunca lo fuimos. Pero estamos aprendiendo a ser una familia honesta, que es más difícil y más útil. Lo que me dejó ese martes con las maletas no fue amargura, me dejó claridad, me dejó la lista exacta de lo que era mío y de lo que no lo era, no en papeles sino en términos de lo que merezco. Me enseñó que una mujer que pasó 34 años enseñando a otros a leer y escribir puede también aprender a leer sus propios contratos y escribir sus propias condiciones. Me dijeron que estaba grande, que me cuidara sola. Me costó un asilo, una notaria jubilada y un folder azul entender que llevan razón. Que cuidarse sola no es lo mismo que estar sola. Que una mujer de 67 años, con sus escrituras en orden, sus rentas pagadas y sus macetas en la terraza, no necesita que nadie le diga qué es lo mejor para ella. Lo sé sola, lo decidí sola. Y eso, a esta altura de mi vida, es lo más parecido a la libertad que he conocido.